Medida de longitudes y áreas en la retina. La toma de imágenes y las mediciones de longitudes y áreas son imprescindibles en el diagnóstico y control de las lesiones retinianas, pues nos ayudan a construir una oftalmología cada vez más científica. Las medidas se realizan de varias maneras, pero especialmente 1. Tomando como unidad de medida el diámetro y el área del disco. 2. Con medidas directas en la pantalla del ordenador de las imágenes obtenidas con un retinógrafo. Medidas obtenidas con el retinógrafo. El retinógrafo es un aparato con unas lentes especiales y una cámara para fotografiar la retina. Su ordenador permite procesar las imágenes, color, brillo, contraste y medir directamente distancias y áreas del fondo de ojo. Las imágenes reales de la retina aparecen muy ampliadas en la pantalla del ordenador, pero cada retinógrafo tiene un código propio de ampliación que le permite calcular el tamaño real de cada parte de la imagen captada. Vean este ejemplo. El ordenador del retinógrafo siempre indica que el diámetro real del disco óptico de este paciente es de 1620 micras, aunque aumentemos la imagen. Como norma, se emplean las micras para distancias pequeñas y milímetros para distancias mayores. Las micras se representan con la letra griega mu. Recordemos que 1 milímetro es igual a 1000 micras. El disco óptico como unidad de medida en la retina. Al comparar medidas dentro de la misma imagen, las proporciones se mantienen aunque las aumentemos. El disco óptico se usa como unidad de medida en la retina. Para longitudes se emplea el diámetro de disco, DD, y para superficies el área de disco, AD. Por convenio se acepta que el diámetro de disco es de unas 1500 micras, 1,5 milímetros, pero en realidad es algo mayor, de 1,8 a 2 milímetros de promedio. Al explorar la retina, debemos imaginar que la persona nos está mirando con dicho ojo. Las flechas amarillas señalan una lesión que corresponde a una degeneración macular asociada a la edad, de MAE. Dicha lesión tiene aproximadamente la mitad del área de disco y se localiza en la zona temporal inferior respecto al centro de la mácula. Por tanto, describiremos la lesión como una de MAE de aproximadamente media área de disco temporal inferior al centro de la mácula. Medidas respecto al disco óptico y con retinógrafo. En las lesiones maculares, usualmente empleamos las micras como unidad de medida. Presentamos un fondo de ojo con retinopatía diabética. Las flechas señalan un anillo de exudados en la zona temporal superior de la mácula, cuya área, 3,642 milímetros cuadrados, es superior al área de disco, 2,742 milímetros cuadrados. Dicho anillo de exudados se localiza a 1,045 milímetros, es decir, a menos de un diámetro de disco respecto al centro de la mácula. Por tanto, diremos que hay un anillo de exudados duros mayor de un área de disco a menos de un diámetro de disco del centro de la mácula, que, como veremos en su día, corresponde con un edema macular clínicamente significativo que requiere tratamiento con láser. Degeneración macular asociada a la edad. En el siguiente caso, observamos un ojo izquierdo con una de MAE señalada por las flechas 317 micras temporal al centro de la mácula. El disco tiene 4,855 milímetros cuadrados y la lesión 3,403 milímetros cuadrados, es decir, la lesión es aproximadamente un 70% del área de disco. Por tanto, estamos ante una de MAE exudativo hemorrágica de aproximadamente un 70% del área de disco, localizada unas 300 micras temporal al centro de la mácula. Melanoma de coroides. El siguiente ejemplo es un melanoma de coroides, que es el tumor maligno más frecuente en el fondo de ojo del adulto.
Dado su tamaño y localización, emplearemos los milímetros para longitudes y los milímetros cuadrados para superficies. El tumor se encuentra a 3,5 dedes de distancia respecto al disco óptico, 6,405 milímetros según mide el retinógrafo, y a 1,5 dedes, 2,745 milímetros del centro de la mácula. El diámetro horizontal del melanoma es de unos 4,5 dedes, 8,235 milímetros, según indica el retinógrafo. El área de disco es de 2,587 milímetros cuadrados y el tumor tiene unas 11 áreas de disco que corresponden a 31,24 milímetros cuadrados. Por tanto, estamos ante un melanoma de coroides de 8,235 milímetros, 4,5 dedes de diámetro horizontal, situado a 6,405 milímetros, 3,5 dedes del borde temporal del disco óptico y unos 2,745 milímetros, 1,5 dedes respecto al centro de la mácula. Las medidas precisas son imprescindibles para una oftalmología científica, pues permiten valorar las lesiones oculares de forma correcta, comparar los resultados en los controles sucesivos y sacar conclusiones de la eficacia de los tratamientos.